¿Conoces Croacia? Te apuesto que sí, pero vamos a conocerlo un poco más a fondo en este video. Acompáñame. Para empezar, hay que descifrar qué es la geografía económica. Esta analiza la combinación de factores naturales y espaciales en el estudio de las actitudes económicas de una región o país. Oficialmente conocido como República de Croacia, este país es miembro de la Unión Europea desde 2013. Croacia había realizado su solicitud de ingreso a la Unión Europea desde el año 2003, a lo cual el Consejo Europeo reunido en Bruselas aceptó darles el estatus de candidato. Unos años más tarde, en el año 2005, se iniciaron las negociaciones para su adhesión a la Unión Europea, esperando de esta manera que las negociaciones terminaran en el año 2010 con su adhesión. Sin embargo, algunas dudas sobre el futuro de la Unión Europea afectaron las fechas esperadas. Durante todo el próximo año se continuaron las negociaciones con Croacia, dando fruto el 30 de junio del 2011 y con la firma de la adhesión el 9 de diciembre del 2011 en Bruselas. Sin embargo, Croacia no fue reconocida como miembro de la Unión Europea hasta el 1 de julio del 2013. Croacia se encuentra regida por un sistema de gobierno de democracia indirecta, mejor conocido como República Democrática Parlamentaria, en la cual el Parlamento participa directamente en la toma de decisiones del Estado. En una república democrática parlamentaria existe el poder ejecutivo y el poder legislativo. En el poder ejecutivo se encuentra el jefe de Estado, que tiene principalmente funciones de representación y protocolo, como un presidente o un monarca, y al jefe de gobierno, que normalmente es un primer ministro, presidente de gobierno o un canciller, que administran el gobierno del país. Dentro del poder legislativo se encuentra el Parlamento, que es una cámara de senadores y diputados. La República de Croacia, ex República de Yugoslavia, se encuentra en el sudeste de Europa, colindando con países como Eslovenia al noreste, Hungría también al noreste, al este con la antigua República Federal de Yugoslavia, al occidente el mar Adriático en una franja larga y estrecha, y al sur Bosnia y Herzegovina. En total cuenta con una superficie de 56.538 kilómetros cuadrados. Esto lo hace ser el país número 20 en extensión territorial de Europa. En las zonas montañosas el clima es frío y seco, mientras que en la costa adriática la temperatura se asemeja más al clima mediterráneo. Al estar rodeada de importantes cadenas montañosas, Croacia se ve desregulada de los fríos inviernos centroeuropeos. La capital de Croacia, Zagreb, cuenta con un territorio de 56.594 kilómetros cuadrados, que lo convierte en la ciudad más grande del país y además centro científico y económico de este. Gracias a su excelente ubicación, Zagreb tiene una excelente conexión con Europa Central y con el mar Adriático. Mayormente católicos, según uno de los censos más recientes realizados por el Gallup en Croacia, las cuales indican que el 87.8% de la población es católica, el 4.4% se declara ortodoxa, el 1.3% musulmana y el 0.3% protestante, dejando así el 6.2% a religiones alternas a estas. Esta ciudad tiene una administración especial, ya que autogestiona los asuntos gubernamentales de su región como del condado. Dentro de la ciudad se encuentra la sede de gobierno y la mayoría de los ministerios croatas, además de que existen elecciones directas para los miembros de la asamblea de la ciudad. Algunos de sus datos históricos más importantes son: en 1102 forma una unión personal con Hungría. En 1918, después de la Primera Guerra Mundial, formó parte del Reino de Yugoslavia. En 1991, Croacia declaró su independencia. En el 2012, Croacia mantuvo un índice de desarrollo humano muy alto. Incluso el FMI lo clasificó como una economía emergente y en desarrollo. En la actualidad, cabe remarcar que la situación política de Croacia se encuentra estable. Tienen también una economía interna en un estado de regular con una evolución estable. Y en su economía externa tienen un estado regular
con una evolución estable también. Pero contradictoriamente a esto, Croacia tiene un riesgo comercial de no saldar sus deudas muy alto. Los principales productos que exporta Croacia al mundo son combustibles minerales, aceites minerales y sus destilados, maquinaria, reactores nucleares, boilers y sus partes, maquinaria eléctrica, equipo y partes, máquinas de reproducción de audio y televisiones, madera, artículos de madera y carbón. También Croacia se encuentra dentro de los primeros 20 destinos turísticos más visitados en el mundo, por lo que genera una fuente de ingresos importante, donde algunos de los aeropuertos más grandes de Croacia son el de Zagreb y el de Dubrovnik. Croacia fue una de las repúblicas más prósperas de la antigua Yugoslavia, generando cerca del 25% del total del Producto Interno Bruto. Como ya habíamos dicho, el país es rico en recursos naturales. La minería y las manufacturas empleaban en 1991 cerca del 30% de la población económicamente activa. Los recursos naturales más importantes son los bosques, el petróleo, la energía hidroeléctrica, el carbón, la bauxita y el pescado. Algunos de los puertos más importantes en Croacia son el puerto Rijeka, Ploče y Split. La economía está basada en gran parte en el sector de servicios, industria y agricultura. Productos agropecuarios pueden ser como cereales, patatas, remolacha de azúcar, frutas, uvas, cáñamo y lino, ganado vacuno y lanar. Las principales industrias son la minera, las manufacturas, productos del sector pesquero, textileras y alimenticias. Las tensiones étnicas y el conflicto civil generados en 1990, cuando el Parlamento yugoslavo adoptó una serie de leyes para orientarse hacia una economía del mercado y pluralismo político, produjeron una rápida caída de la economía. Ahí fue donde Croacia declaró su independencia. La actividad agrícola se desarrolló en todo el país. El maíz es el principal cultivo, seguido por el trigo. Otros cultivos comerciales incluyen las ciruelas, la vid, la remolacha azucarera y las frutas. Ocupan un papel importante la producción ganadera. Asimismo, se destacan las aves de corral. La explotación forestal es significativa y ocupa una buena parte de la mano de obra rural. La riqueza pesquera se explota sobre la costa de Dálmata. Ese territorio es rico en yacimientos petrolíferos de carbón. En 1997 se calculó una población estimada de 4.774.000 personas. Durante el mismo año, Croacia tenía una tasa anual de crecimiento del 0.1%. Además, cuenta con una densidad demográfica de 86.3%. Su población urbana es del 51%. Croacia tiene su propio idioma, que es el croata. Es de origen eslavo y se divide en 3 dialectos: Kakavski, Kakšvarski y el Slovački. La gastronomía croata es muy variada y diferente, pese a lo que mucha gente cree. Dalmacia, al ser una región costera, cuenta con una cocina abundante en pescados. Es muy afamado el jamón serrano ahumado de la zona. Un ingrediente muy típico en la cocina de esta zona es la trufa blanca. Algunos datos curiosos de Croacia es que en este país se inventó la corbata, los dálmatas son de este país, además se inventó la identificación digital, los locales aseguran que Marco Polo nació en Croacia y su moneda es la kuna. Los principales países inversores en Croacia por su inversión acumulada de 1993 a marzo del 2013 son Australia con el 26.2% del total de la inversión, Holanda con el 14.9%, Alemania con el 11.4%, Hungría con el 8.9% y por detrás está Luxemburgo, Francia, Italia y Eslovenia en ese orden respectivo. Y algunas de sus empresas con más inversión extranjera podrían ser la de Privredna banka, Banca Charlebaska, Pliva Pharmaceutics
y la empresa TLM en el área de siderurgia. Algunos de los socios comerciales más importantes para Croacia son Alemania, Italia, Eslovenia. Uno de los productos más representativos en sus exportaciones son las máquinas y aparatos de material electrónico y sus partes, pero realmente no han logrado un buen proteccionismo en este sector, puesto que para la Unión Europea esto no representa una gran relevancia. Incluso con México, nuestro arancel desciende hasta cero gracias a nuestros tratados que tenemos con la Unión Europea y México. Ahora vamos a hablar de los países a donde se importa. De los países más importantes a donde se importa es Alemania, Italia, Eslovaquia, Austria y Hungría. Los principales productos que exporta Croacia al mundo son combustibles minerales, aceites minerales y sus destilados, maquinaria. La oportunidad de negocio entre México y Croacia es más probable que se genere del lado de México. La razón es porque Croacia no tiene mucho que ofrecer que México no tenga. Y al contrario, México tiene producción industrial más variada que podría ser distribuida en Croacia. Siendo Croacia y México productores de petróleo, y sus derivados podrían hacer negocio en ese sector sobre algo que a alguno le falte. Las variables de crecimiento y desarrollo. En la Unión Europea, Croacia solicitó el ingreso a la Unión Europea en 2013. Los negocios y adhesión fue hasta octubre del 2005. La adhesión de Croacia a la Unión Aduanera como miembro pleno se produjo el 1 de julio del 2013. Croacia está obligado a unirse finalmente al espacio Schengen. Sin embargo, antes de implementar plenamente las normas de Schengen, cada estado debe haber evaluado su estado de preparación en 4 áreas. La primera es las fronteras aéreas, la segunda visados, la tercera cooperación policial y la cuarta de protección de datos personales. Esto hace que Croacia aún no sea parte del espacio Schengen, aún está en proceso. Los principales productos que exporta Croacia al mundo son combustibles minerales, aceites minerales y sus destilados, maquinaria, reactores nucleares, boilers y sus partes, maquinaria eléctrica, equipo y partes, máquinas de reproducción de audio y televisiones, madera, artículos de madera y carbón. También concluimos que la agricultura, la ganadería y los yacimientos minerales en Croacia son muy importantes. Sin embargo, la producción de crudo es insuficiente y hay veces que se debe de importar. En cuanto a la energía, Croacia es un importante productor de hidroelectricidad. También la industria aporta cerca de una tercera parte del Producto Interno Bruto y ocupa una proporción similar de la población activa.